Hay angustia en el comienzo de este 2021, mucha angustia. Y es que cada uno de los últimos días parece ser más inquietante que el anterior. Estas son imágenes de hace unos momentos en el Hospital López Mateos del ISSSTE, en el sur de la Ciudad de México, a menos de 5 kilómetros de donde estamos transmitiendo. Llegaba una ambulancia tras otra, la mayoría con enfermos de COVID. No hay buenos presagios en el comienzo del año. Las imágenes, las cifras y las historias son tristes, son duras. ¿De dónde vienen? Venimos de Mixquiahuala, Hidalgo. Desde allá vienen. ¿Por qué? Es el municipio de Pachuca. Es un municipio de Pachuca, del estado de Hidalgo, de Pachuca, Hidalgo. Y les hacemos la invitación a la gente que ya no salga. Esto ya colapsó, mire hasta dónde estamos viniendo a poner pacientes. Le hacemos la solicitud, le pedimos a la gente que no salga, dicen los camilleros, dicen los doctores, los paramédicos, los choferes de las ambulancias, porque esto ya colapsó. Son sus palabras, no las de otros, no las nuestras, son las palabras de ellos. Buenas noches, buen año, que el final de este 2021, dentro de 12 meses, sea mejor, mucho mejor que el inicio, que estos días de enero. Y la suerte del año volver a estar en buena medida en manos de ese personal, de esas personas que piden prudencia, del personal médico, doctores y enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social. Difundieron este video con el pleno apoyo del Sindicato Nacional. Estamos muy cansados, llevamos 10 meses combatiendo el coronavirus y no vemos el final del túnel. Estoy aquí por ti, por tus seres queridos, por tus amigos. Lo que vivimos aquí adentro es una guerra dolorosa y cruel. COVID-19 no es una broma, es una enfermedad terrible que conduce a muchos a la muerte. Intubar a un paciente en este entorno de pandemia es una experiencia traumática. En muchos casos es la antesala de la muerte. Nuestros hospitales están llenos y ya no hay camas. Quedan pocos ventiladores. Terapias intensivas están al tope. Por favor, te lo suplicamos, no te expongas a contagios, no seas transmisor de la enfermedad. No queremos verte aquí. Yo decidí dejar de ver a mis hijos para que tú veas a los tuyos. Yo dejé de ver a mi familia para que tú estés con la tuya. Convivir con el sufrimiento extremo y con la muerte cotidiana es terrible. Si no nos ayudas, no vamos a resistir. Nosotros hemos dado todo por ti. Ahora haz algo tú muy simple, pero muy valioso para nosotros. Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Quédate en casa es el grito desesperado de doctores y enfermeras de los hospitales del Seguro Social, cuando menos de San Juan de Aragón y de Tlatelolco, donde se grabó este mensaje. Es lo que están pidiendo y es lo que han pedido desde hace mucho tiempo: prudencia, responsabilidad. No actúen de manera irresponsable, no actúen de manera imprudente, porque cada día es más difícil el trabajo para nosotros, para los enfermeros, para los doctores, para el personal de salud. Pero quien no se quedó en casa fue el otrora promotor de la frase del quédate en casa, el doctor López-Gatell. En redes sociales se publicaron estas fotos en un restaurante, el restaurante del Hotel El Alquimista, en la playa de Zipolite, en las bellas playas de Zipolite, en Oaxaca. Ahí se le ve sin cubrebocas, está junto a otras personas, dijo que son familiares de él. El doctor López-Gatell se fue de vacaciones de fin de año. Si al Papa Francisco le tocara calificar la conducta del doctor López-Gatell, diría que es uno de esos vacacionistas de fin de año que solo pensaron en su placer. Pero el doctor López-Gatell no trabaja para el Vaticano, trabaja para el gobierno de México, y aquí el presidente López Obrador no lo criticó. Al contrario, vamos a ver cómo saludó hoy el presidente López Obrador
al doctor López-Gatell. Yo lo que puedo decirles en abono a la conducta del doctor López-Gatell es que ha estado trabajando bastante, muy intenso, que ha estado cumpliendo cabalmente con su responsabilidad, que es un muy buen servidor público, un buen especialista, un profesional. Eso es lo que puedo comentar. No hubo crítica del presidente López Obrador, al contrario, lo acaban de escuchar, dijo que ha trabajado mucho y que es un muy buen servidor público que ha cumplido con la responsabilidad que se le asignó. El presidente López Obrador dijo que sería el propio doctor López-Gatell quien explicaría su conducta en las vacaciones. No tengo nada que ocultar, efectivamente fui a la costa de Oaxaca, a la región de Pochutla, el municipio de San Pedro Pochutla. Fui a visitar a familiares muy cercanos, a personas muy amigas, y estuvimos en una casa particular durante los días del fin de año. En el estado de Oaxaca, donde está Pochutla, el sitio donde estuve estos algunos días, desde el 31, me fui el 31 por la mañana, los restaurantes están abiertos. Es precisamente por eso que la foto a la que han aludido me retrata en un restaurante. Efectivamente estaba en un restaurante en la playa de Zipolite. Y así aproveché las vacaciones, fui a un lugar donde se podía y no pasa nada. Pero los reporteros no quedaron tan conformes, los reporteros que cubren la conferencia nocturna del doctor López-Gatell, y le volvieron a preguntar, le hicieron más preguntas sobre las vacaciones. Así respondió. Fui, como podría ir a casa de un familiar aquí, fui allá. Llegué, me recluí en la casa. Un día salimos a consumir alimentos, no a pachanguear, y es prácticamente absurdo que piensen que va a usar uno cubrebocas cuando consume alimentos. Hay un documento técnico que publicamos desde el año pasado que se llama Lineamiento de Seguridad Sanitaria en Espacios Públicos Cerrados, e incluye el caso de los restaurantes, en donde obviamente, hasta donde yo conozco, no se puede comer si uno tiene un cubrebocas. Y se siguió explicando para el doctor López-Gatell. El doctor López-Gatell no hizo nada indebido y probablemente no ni violó ninguna disposición, ni ninguna ley, ninguna norma, pero esta es la imagen que le tocaba dar en estas vacaciones. Vamos a regresar al tema y vamos a regresar con el doctor López-Gatell y con la pregunta, después de lo que se está viviendo y se sigue viviendo en los hospitales, en el sector salud del país, después de las cifras terribles que vamos a ver también en unos momentos, el doctor López-Gatell debe seguir en el cargo, debe seguir siendo el responsable del gobierno mexicano para enfrentar la pandemia de coronavirus. Quien no fue benévola con el doctor López-Gatell fue la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien tiene a la Ciudad de México en semáforo rojo. En nuestro caso, pues creemos que, o en mi caso en particular, en el caso de Oliva, en el caso de Clark, porque es todo el equipo realmente, estando la situación de la ciudad como está, pues no podríamos de ninguna manera tomarnos algún descanso, ¿no? Es decir, hay que estar permanentemente atendiendo una situación de emergencia como la que está viviendo la ciudad. Estando la situación de la ciudad como está, no nos podemos ir de vacaciones, dice con sentido común Claudia Sheinbaum. Quizá el doctor López-Gatell pudo haber pensado, estando la situación de México como está, pues tampoco era buena idea irse de vacaciones. Las cifras no fueron tan altas, las cifras de personas muertas el día de hoy comparado, por ejemplo, con el 30 de diciembre, pero otra vez más de 500 mexicanos reconocidos por la autoridad como muertos por coronavirus, lo cual
lleva la cifra acumulada a cerca de 128,000 y con estos números es probable que antes de que termine la semana México haya reconocido 130,000 personas muertas por coronavirus. En esa lista, en esa terrible lista de personas muertas por coronavirus, se tendrá que agregar una que nos duele y nos dolió mucho. Esta mañana murió nuestro compañero, uno de los 3 realizadores de este noticiero. Esta mañana murió de COVID el muy querido Toño Mandujano. Tenía 54 años, estuvo intubado 10 días en el Hospital del Seguro Social de La Raza por COVID. Agradecemos a los doctores y enfermeros del hospital el trato que le dieron a Toño y a su familia. Anoche, la familia de Toño recibió este reporte médico. Lo reproducimos con autorización de su esposa. La doctora Rodríguez para darle informe del señor José Antonio Mandujano. Mire, la verdad es que yo le tengo muy buenas noticias. ¿Sabe usted del estado de gravedad? Porque él está intubado y con el apoyo de la máquina, ¿no? Del ventilador. Fíjese que este fin de semana comenzamos a disminuir el apoyo y veíamos una respuesta favorable. Eso quiere decir que entre menos apoyo necesite, pues los pulmones pueden ir saliendo adelante, digamos. Pero el intento que hicimos por disminuir ese apoyo que le damos fracasó totalmente porque tiene una cantidad muy importante de flemas. ¿Ok? Obviamente eso habla de que hay otro microorganismo que no es COVID que está infectando su pulmón. Este es el peor de los escenarios porque es un pulmón ya dañado por COVID, que se agrega una infección seguramente de una bacteria muy agresiva y ahorita tiene mucha fiebre. Ahorita tiene 40 grados de fiebre y bueno, pues esta situación le incrementa pues las complicaciones y le hace ser un paciente de mal pronóstico. Se lo voy a reportar como muy grave, con alto riesgo de complicaciones e incluso de muerte. Fuerte abrazo a su viuda, a su familia, a sus amigos. Toño fue un entrañable compañero, y aquí lo quiero decir en primera persona, fue un entrañable compañero mío en los años de CNI Canal 40 y nos reencontramos aquí, en este noticiero, en Imagen Televisión. Profesional de excelencia, una persona de primera, siempre. Toño Mandujano. Por problemas y por cuidados de su salud, Toño hizo trabajo en casa desde finales de marzo. Nunca pensé, hace 9 meses, que ya nunca lo volvería a ver. En donde estés, Toño, mi gratitud y mi cariño, y desde luego el de todo el equipo. Descansa en paz, Toño Mandujano. El Instituto de Métricas y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington actualizó su proyección de personas que podrían morir en México por COVID al 1 de abril. El escenario en el que moriría el menor número de personas, si se hace obligatorio el uso de cubrebocas, sería de
158,000 personas. Si se mantienen las medidas actuales, esa cifra se iría a 162,000. El peor escenario sería si se relajaran las medidas y aunque se estuviera vacunando a la población, entonces para abril, dentro de 3 meses, principios de abril, habría 170,000 mexicanos muertos por coronavirus, 170,000 reconocidos. ¿Qué tan acertadas han sido estas proyecciones? Vamos a ver 2 ejemplos. Para el 1 de diciembre, la Universidad de Washington, se habían registrado 106,765 muertes y ellos proyectaban 106,020, fue muy acertado. Para el 1 de enero, 126,000 es la cifra que teníamos hace 48 horas y la proyección que había hecho la Universidad de Washington era de 130,000, es decir, están en los rangos su grado, su porcentaje más que su porcentaje, su aproximación a la cifra reconocida por el gobierno mexicano es muy certera. En el Hospital Militar del Vergel, en el oriente de la Ciudad de México, se siguió aplicando la vacuna contra el COVID para doctores, enfermeras y trabajadores que trabajan en hospitales de Tláhuac, de Milpa Alta y de Iztapalapa. Ya hay más organización, ya hay una logística, ya no se ven las imágenes que teníamos la semana pasada de gente en la calle. Los trabajadores que se han seleccionado llegan en camiones bien organizados, ingresan a la zona militar y aproximadamente 1 hora después salen ya vacunados. Hoy llegaron al hospital militar, o contamos nosotros, 23 camiones, el primero alrededor de las 6 de la mañana y los últimos poquito después del mediodía de las 12. A 20 kilómetros de ahí, en el Hospital Militar Chivatito, la logística fue la misma. Temprano llegaron autobuses con personal que trabaja principalmente en la unidad temporal de Citibanamex. Ahí las vacunas se terminaron a la 1 de la tarde y cuando menos 27 trabajadores de la salud que ya estaban programados para recibirla, pues no lo pudieron hacer y van a tener que regresar en una nueva ocasión. Sí, nos tocaba hoy, pero ¿no alcanzaron vacunas? no, ya ahorita este grupo ya no alcanzó. No hay. Ya ahorita ya no hay para hoy. O sea, ya ni para qué quedarnos ahí. No, ya no. Sí, dicen que pues bueno, es como los van reprogramando, pero por ejemplo yo le dije, bueno, estos que les tocaba hoy no pueden venir mañana y me dijo, no, porque ya hay un grupo mañana programado, entonces los tienen que reprogramar. Bueno, como sea, ahí va la organización de las vacunas. Por cierto, hoy la Secretaría de Salud informó que hoy fueron vacunadas contra coronavirus, este lunes, 4,002 personas. Y con esa cifra se llegó a un total de 43,960. Ahí están los datos en pantalla. A este ritmo de vacunación, ¿cuántas vacunas se podrían aplicar, digamos, de aquí al 31 de marzo? Si tomamos como referencia las 4,002 personas hoy y faltan 86 días, pues este paso a finales de marzo se habría vacunado a menos de 350,000 personas. Estos se suman las 44,000 vacunas que ya se aplicaron, pues a ese paso no vamos a llegar a ningún lugar, vacunando a 4,000 personas al día. Vamos a seguir esta cifra, vamos a ver no solo si ya se está vacunando con orden, se está vacunando bien, sino a qué ritmo México está vacunando a los mexicanos. Hay una promesa y hay un compromiso del presidente López Obrador que para el último día de marzo todas las personas mayores de 60 años habrán sido vacunadas. Con estos números, eso no solo se ve imposible, sino que, no tiene ningún sentido dar esa cifra. Suponemos que el número de vacunas aumentará considerablemente en los próximos días. Y pues sobre eso la COFEPRIS autorizó
hoy la vacuna elaborada por la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford para uso de emergencia contra el coronavirus. Es la vacuna donde participa la Fundación Slim para producirla, y se está produciendo junto con un laboratorio de Argentina. Y desde agosto se dijo que planeaban producir entre 150 y 250 millones de dosis para distribuir en América Latina. A México le tocarían unas 77 millones de dosis entregadas en el primer semestre de este año a un precio promedio de $4 por vacuna. Ojalá, porque de otra manera, vacunando 4,000 personas diarias, pues vamos a tener pandemia por muchos meses más. Veíamos al inicio cómo está la situación en el Hospital López Mateos del Iste en el sur de la Ciudad de México. Desde temprano recorrimos otros hospitales públicos, esto fue en la Ciudad de México, lo vamos a estar haciendo en distintos lugares del país. Encontramos hospitales con letreros donde advierten que ya no tienen disponibilidad de camas para atender a pacientes con coronavirus. Fue el caso del recién inaugurado Hospital General de Tláhuac y el Hospital Regional Ignacio Zaragoza, los dos de El Iste. En este último hospital, decenas de familiares de pacientes COVID permanecen en las salas de espera y en el estacionamiento del hospital, aguardando informes de los pacientes. La mayoría son de recién ingreso. Por cierto, en las últimas semanas hemos informado sobre lo complicado que resulta para los familiares con pacientes enfermos comprar o rellenar tanques de oxígeno en la Ciudad de México. Hoy regresamos a este centro ubicado en Calzada de Tlalpan, casi esquina con Periférico, y bueno, ahí están las filas, ahí están las imágenes. Familiares de pacientes formados, incluso algunos con síntomas de COVID, están ahí. Ahí conocimos a un señor de nombre Benjamín Chávez, tiene 4 días con síntomas de COVID. Hace 2 días comenzó a faltarle el aire, su esposa estuvo formada por unas 4 horas para recargar 2 tanques y de ahí, según nos dijeron, ya con los tanques se fueron a buscar un hospital que lo reciba. ¿Usted cómo está, cómo se siente? Yo tuve un problema inicial. Rozó la garganta. Con una leve, una susurita así, dolor de cabeza. Y calentura leve también. Eso se me da. Hay una saturación. Se está manteniendo más o menos abajo del nivel. Exactamente ayer. El corazón está trabajando abajo de la mitad. No estaba así. Vamos a regresar en unos momentos al tema del COVID y a preguntar, ¿debe seguir en su cargo el doctor López-Gatell con estas cifras, con esta situación en los hospitales y con esa imagen, con esa falta de liderazgo ético del doctor López-Gatell? ¿Debe seguir en su cargo? Vamos a regresar a ese tema al final del programa, pero antes, 2 semanas después del asesinato del ex gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, recordar, lo mataron en Puerto Vallarta. Hoy el fiscal de Jalisco, Gerardo Solís, dio a conocer 2 videos que mostrarían cómo fue alterada la escena del crimen. En el primer video se ve empleados del bar, se llama Distrito 5 en Puerto Vallarta, quitando una alfombra en un pasillo donde fue asesinado el ex gobernador. Luego de que quitan el tapete, los empleados trapean el pasillo. Luego, uno de ellos se da cuenta, hay una cámara de seguridad y la quita. La cámara que, por cierto, captó estas imágenes. Ese es el primer video. En el segundo se ve a más de 10 trabajadores, ahí están, como están limpiando y recogiendo lo que serían indicios ahí en la escena del crimen. Sobre todo se les ve, y al parecer muy organizados, borrando las huellas de sangre. Lo hacen unos minutos después del asesinato. No queda claro si por orden de alguien o simplemente les dijeron limpien. El fiscal de Jalisco informó que hasta el momento hay 3 detenidos por el asesinato del ex gobernador Sandoval. Son 2 empleadas del bar, María y Cassandra, están acusadas de encubrimiento, mientras que otro hombre, identificado como Raúl, está acusado de cohecho.
Los 3 permanecen en prisión preventiva. El fiscal detalló que están pendientes 4 órdenes de aprehensión. Y en una nota sorprendente. Bueno, a ver, vamos primero con la información y luego la sorpresa. Temprano se informó que una juez de Reino Unido negó la extradición de Julian Assange a Estados Unidos. Estados Unidos quiere tener preso en su territorio al señor Julian Assange. La sorpresa vino cuando le preguntaron al presidente López Obrador sobre esta decisión y el presidente López Obrador dijo esto. Voy a pedirle al secretario de Relaciones Exteriores que haga los trámites correspondientes para que se solicite al gobierno del Reino Unido la posibilidad de que el señor Assange quede en libertad y que México le ofrece asilo político. Pedirle a la justicia del Reino Unido que dejen en libertad a Julian Assange. Pues así lo dijo el presidente López Obrador. La decisión de la jueza en Reino Unido de no extraditar a Assange fue porque consideró que se corría el riesgo de que Assange, el activista, se suicidara si era llevado a Estados Unidos, donde desde hace más de 10 años piden juzgarlo por muchos delitos. Es una de las personas que más persigue la autoridad de Estados Unidos, y en estas circunstancias, ya unos días del cambio de gobierno, el presidente López Obrador dice: le vamos a pedir al Reino Unido que lo dejen en libertad, y aquí en México le damos asilo. ¿Cómo están las cifras de coronavirus esta noche en el mundo? ¿Qué decir de Estados Unidos? Ya por arriba de los 350,000 personas muertas, y Brasil pues a unos días de alcanzar las 200,000, y el mundo a unos días de alcanzar los 2 millones de muertos por coronavirus. En las últimas 24 horas, pues México y Brasil con cifras muy, muy altas. Ya de Estados Unidos, pues creo que no tiene mayor caso comentar sobre esas cifras. Hablando de Estados Unidos, esta noche en un mitin en la ciudad de Dalton, en Georgia, el presidente Trump aprovechó, tratando de evitar que el miércoles ya declaren cerrada la elección en Estados Unidos, fue a Georgia y aprovechó para hablar otra vez de México y del muro. Remember, we'll build the wall, we're going to build the wall, and that's right, Mexico is paying for the wall. If I were here, they would pay, because we were going to charge them a nice fee right at the entry points, and they were paying for the wall. They paid for 28,000 troops along the wall and along the border, which we don't need so much anymore. Quizás sea la última ocasión en la que Donald Trump hable del muro. Por cierto, decenas de albergues para migrantes tuvieron que cerrar sus operaciones en las últimas semanas en la frontera norte debido al COVID. La agencia Reuters habló con los responsables de más de 40 refugios en el país. Hizo un recorrido por distintos albergues, la mayoría estaban cerrados o con capacidad reducida. Esas imágenes son de Saltillo. Los migrantes se improvisaron así. Armaron un campamento, organizaron su propia vigilancia por las noches. Son migrantes que ya no encontraron ningún refugio disponible y que a quien parece la autoridad les ha dicho: hagan lo que puedan, defiéndanse como puedan. Y de regreso con Trump, ayer se difundió el audio de una llamada que hizo con un funcionario de Georgia, precisamente para presionarlo y pedirle que revierta los resultados electorales en ese estado, resultados que favorecieron a Joe Biden, pero Trump dice que se revierten unos cuantos votos, él gana Georgia, y si gana Georgia, él gana la elección. Esta noche, a 16 días de que Joe Biden asuma la presidencia, esto dijo Trump. And they're not taking this White House. We're going to fight like hell, I'll tell you right now. But when you win in a landslide and they steal it and it's rigged, it's not acceptable. Not acceptable. We have all seen what our opponents are capable of doing. I ran 2 elections. I won both of them. Second one much more successful than the first.
The Democrats are trying to steal the White House. You cannot let them. Fraude, 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 me hicieron fraude electoral, insiste Donald Trump. Bueno, y hablando de fraudes y de elecciones, muchas inconformidades en Morena por cómo se han designado a candidatos a gobernador. Por la mañana hablamos con Cristóbal Arias, senador de Morena, quien aspiraba a ser candidato de ese partido al gobierno de Michoacán, pero eligieron a otro, eligieron al alcalde de Morelia, Raúl Morón. Por eso Cristóbal Arias nos dijo que sí está buscando ser candidato por otro partido. Estamos abiertos a dialogar con otros partidos políticos que me han estado llamando y buscando, que quisieran que yo fuera el candidato y es muy probable que si lo acepte. Queremos que Michoacán avance y progrese y que si para hacerlo tenemos que irnos por otro partido político, vamos a contender por el bien de Michoacán. Suponemos que no con el PRI, no con el PRD. No descartamos a ningún partido político, que quede claro. No descartamos a nadie, dijo Cristóbal Arias, y al mediodía se reunió con el dirigente del PRI en Michoacán, con Jesús Hernández. En redes sociales compartió, ahí está la foto, y con el mensaje de el diálogo es una de las herramientas más importantes para lograr la transformación. Fue un gusto platicar con Jesús Hernández. Cristóbal Arias también tuvo una reunión con el fundador de Fuerza Social por México, Pedro Aces, y con Gerardo Islas, presidente nacional de ese partido, donde también hubo inconformidades por la selección del candidato. Fue en Guerrero. Por cierto, hoy el presidente López Obrador dijo que él no está interviniendo en la elección de Morena, dijo que él no se mete en asunto de ningún partido. El presidente Morena, Mario Delgado, dijo que quienes están protestando es porque no entienden lo que es Morena y porque les gana la ambición personal. Bueno, y en medio de todo esto, de todo lo que ha pasado, el presidente López Obrador se dio tiempo de irse a jugar béisbol, subió a sus redes sociales este video, ahí donde suele jugar, no muy lejos de aquí, en el Deportivo Tranviarios, en la Ciudad de México. Acompañó el video con el mensaje: para todo hay tiempo, e invitó a la gente a dedicarle tiempo al deporte. Dijo: todo lo que es ejercicio físico es fundamental, es medicina preventiva. Bueno, hacemos una pausa, pero antes, Javier. Ciro, qué gusto saludarte, a todos ustedes amigos también. Regresamos para ver los juguetes nuevos que estrenaron América y Cruz Azul. Sus nuevos entrenadores, ¿van a servir? Regresamos con ese análisis. Y regresamos con cómo están las cosas y con la pérdida de cualquier tipo, cualquier clase de liderazgo ético. No es momento en que el doctor López-Gatell recoja los lápices y se vaya. Volvemos con eso. Hace un par de semanas, en los días de las fiestas, el ministro de Finanzas de Ontario, Canadá, Rod Phillips se llama, difundió este video, vamos a verlo, frente a una chimenea, supuestamente en su casa. Fue un engaño. El señor Phillips no estaba en su casa, estaba de vacaciones. Hizo un viaje a escondidas al Caribe a pesar de las restricciones que impone Canadá por la pandemia y que uno supone tendrían que ser acatadas antes que nadie por los servidores públicos. El señor Phillips tuvo que renunciar. Eso en Canadá, donde tienen 43 muertos por cada 100,000 habitantes. En México tenemos 100, más del doble que en Canadá. Aquí, el hombre que nos ha dicho hasta el cansancio, quédate en casa, no lo hizo, no se quedó en casa. Es cierto que no engañó a nadie y que no violó ninguna norma en su vacación por Oaxaca. Y es claro que él, el doctor López-Gatell, siempre dirá que hizo lo correcto y que aprovechó estos días para descansar. Durante los días de sus vacaciones murieron 2-3,000 mexicanos por COVID o más. Solo por eso, el doctor López-Gatell podría haber sido más prudente. Pero no lo es, ni lo ha sido, ni por lo visto lo será. Si en el gobierno mexicano existiera el pudor, el encargado de la pandemia no estaría de vacaciones.
Si existiera el pundonor, alguien que subestima así la pandemia, incluso cuando la cuenta oficial ronda las 130,000 muertes, si hubiera un honor profesional, el doctor López-Gatell tendría que renunciar. Su estrategia ha sido un desastre, pero él vacaciona y regresa tranquilo. Él se asume inmune al ridículo y al desastre. Pero por el bien de todos y a falta de resultados clínicos y de liderazgo ético, por el bien de todos, recoja los lápices y váyase, doctor, porque a la pandemia le restan aún largos meses. Se quedan con qué importa. Gracias, buenas noches y tiene que ser un mejor año. ¡Ánimo!